Era un buen día, el cielo estaba despejado, los pájaros cantaban, mi roomie había lavado los trastes. Había un nuevo documental en Netflix que hablaba sobre la problemática de la sobrepesca en nuestro océano. Todo iba muy bien, hasta que vi el documental. Hoy vamos a hablar de Seaspiracy, este nuevo documental que está en Netflix que ha causado muchísima polémica entre los activistas de los derechos de los animales, los activistas del veganismo y los científicos de pesquerías y muchas otras organizaciones no gubernamentales que están trabajando en nuestro océano. No les voy a mentir, tuve que ver este documental por partes porque había pedazos que de verdad me estaban haciendo enojar. Oye, Patricio, ¿también estás furioso? Y yo quería tener la mente fría para poder tener una opinión objetiva sobre el documental. Utilizan datos erróneos, manipulan ciencia, no entrevistaron expertos en pesquerías, no entrevistaron a casi nadie que está dentro del sector pesquero en sí, manipularon entrevistas, atacan a organizaciones no gubernamentales que de verdad están intentando hacer un cambio positivo para nuestros océanos, además de los tonos racistas y xenofóbicos que tiene todo el documental. Todo esto solo para impulsar la agenda personal del director que ha tenido desde hace varios años: dejar de consumir carne. En este documental especialmente dejar de consumir pescado. Los peces son amigos, no comida. Como si eso fuera a resolver todos los problemas que se encuentran en nuestro océano. Este video lo quiero dividir en partes porque primero me quiero centrar específicamente en todos los datos erróneos y la información incorrecta que nos da el documental. Uno de los datos más alarmantes que muestran en el documental es que para el 2048 nos vamos a quedar sin peces en el océano. Este dato es completamente erróneo. De hecho, de las poblaciones de peces que se encuentran monitoreadas, que es alrededor de la mitad de las pesquerías de los peces que capturamos en el mundo, se ha notado que la abundancia tiene una tendencia al aumento, es decir, están aumentando las poblaciones de peces y así han estado durante años. Esto salió por un estudio que salió en 2006, que en realidad no hablaba únicamente de eso, trataba varios temas, pero en el comunicado de prensa que sacaron mencionaron este dato. Y pues como es un dato que llama la atención, pues los medios de comunicación lo tomaron y es por eso que tuvo tanta cobertura mediática. Este mismo dato ha sido refutado por los mismos autores que en 2009 colaboraron con otros científicos de pesquerías y encontraron que no había una tendencia a la baja en las poblaciones de peces. Y de hecho estos datos se actualizaron el año pasado y se encontró que hemos tenido aún más avances, sabiendo que las poblaciones de peces que están monitoreadas no solo no están disminuyendo, sino que se encuentran saludables y algunas están aumentando. Así que no nos vamos a quedar sin peces para el 2048. Seriously though, where is my fish? Oh, qué bonito. Otro dato incorrecto que mencionan es que el 40% de lo que se captura se regresa al mar como bycatch. El término bycatch es un término en inglés que se refiere a toda la captura que no es la especie objetivo. Por ejemplo, si yo quiero capturar meros y capturo un pargo entre esos meros, eso sería bycatch, porque no es la especie que estoy intentando capturar. La traducción es un poco debatida, lo dicen captura accesoria, captura acompañante. Yo lo voy a seguir diciendo como bycatch para no meternos en problemas de traducciones, pero básicamente es eso, las capturas que no son la especie objetivo. El dato real es que la estadística nos dice que alrededor del 10% de lo que se captura ha sido descartado durante esta última década. ¿Cómo es que se infla de 10 a 40% en este documental? Porque les falta tomar en consideración un matiz muy importante. El bycatch puede ser descartado o puede ser usado. Y un bycatch usado puede ser sustentable siempre y cuando la especie no esté en peligro. Por ejemplo, si yo estoy en este ejemplo intentando capturar, no usaré meros porque meros sí es una especie en peligro. Pero si yo estoy intentando capturar pargos y aparece una caballa, esa caballa yo la puedo vender y la puedo consumir y no es una especie que esté en peligro de extinción y no pasa nada si la uso aunque sea bycatch. Este estadístico viene de un paper en 2009 en el que varias organizaciones no gubernamentales se juntaron y argumentaron que bycatch debería de tener otra definición, incluyendo todas las capturas acompañantes que son no usadas o que no están gestionadas. Esto quiere decir que en el ejemplo anterior, aunque yo haya usado esa cabrilla, como yo no estoy preparado y no estoy administrando una pesca de cabrilla, eso se consideraría como bycatch que no es sustentable, aunque la especie no esté en peligro de extinción y en realidad no esté causando ningún daño al obtener esa cabrilla sin querer. Si dije cabrilla desde el principio, bueno, el otro pez. What did I say? Did you hear what I said?
Para que se den una idea de la extrema que sería esta definición, en 1993 se reportó que una flota entera de pescadores de la India utilizaban un tamaño de malla que no era legal y por lo tanto toda su captura es bycatch porque no está administrada correctamente. Bajo esa definición, más de la mitad de la captura del país de India, alrededor del 56.3%, sería bycatch y no pesca objetivo. Es por eso que cuando lo sumas de esta manera alcanzas al 40% de todas las capturas, pero es un dato manipulado para impulsar una agenda. En realidad el 10% es lo que se descarta. Y es muy importante entender que el 10% sigue siendo mucho y sí es un problema este descarte porque son muertes en vano, son peces que saco, no me sirven y los tiro, ya muertos. Poor little guy. Otro dato súper alarmante que ellos mencionaron es que 250,000 tortugas mueren cada año como bycatch en Estados Unidos. En realidad, el estudio más reciente demuestra que alrededor de 4.600 tortugas mueren cada año en Estados Unidos. Y esta es una clase de cómo no citar cosas en documental. Si se dan cuenta aquí, un screenshot del documental, esta cita que aparece ahí te lleva a no te lleva a un artículo científico, te lleva a una publicación de blog de una organización de conservación que tampoco te cita ningún artículo científico. Le tuve que buscar un ratito para encontrar a qué rayos se referían. Ellos se refieren a este estudio que ya no es vigente, que utiliza datos del 2000. Este estudio ya tiene 17 años. De hecho, los mismos autores tienen un estudio más nuevo en el que encontraron que las muertes de tortugas relacionadas con la pesca han disminuido en un 94% debido a equipos que se utilizan para excluir tortugas y otros equipos para evitar la muerte de tortugas por bycatch en los equipos de pesca que se han estado introduciendo durante las últimas décadas. Y de hecho este otro estudio, que también es reciente, demuestra que las poblaciones de tortugas de hecho han estado aumentando. Otro dato que mencionan es que el 46% del plástico que se encuentra del océano viene de la pesca. Este dato de hecho lo usaron para atacar una organización no gubernamental muy importante que es el Plastic Pollution Infrastructure inglés, que se llama Plastic Pollution Coalition, creo, espero no haberlo dicho mal, si no lo escribo por aquí. Y llegaron con este dato que no es tan técnicamente correcto, tiene muchos matices que se tienen que integrar, y atacaron a esta organización que no estaba lista para esas preguntas porque ellos estaban preparados para responder preguntas sobre cómo manejaban ellos lo del plástico del océano y para dar consejos sobre qué podíamos hacer. La verdad es que por peso, sí, el 46% del plástico, pero no en el océano, solo en la gran isla de basura del Pacífico, está relacionado con redes de pesca. Sin embargo, hay un montón de factores que hay que considerar aquí, incluyendo cuál es el plástico que flota y cuál es el plástico que se hunde. Esto viene de un estudio muy importante que se publicó en 2018 en el que efectivamente se encontró esto, que por peso de la basura que está flotando, el 46% son redes de pesca. Sin embargo, este mismo estudio estimó que hay trillones de piezas de plástico que se encuentran en esta área no muy definida de la gran isla de basura del Pacífico. Y de esos trillones de piezas de plástico, los macroplásticos, que son piezas de más de 50 centímetros, megaplásticos. Lo correcto es megaplásticos. Macroplásticos son de 5 a 50 centímetros. Tere me pidió que lo arreglara en postproducción. Arreglado. Componen nada más el 0.0002% de las piezas individuales. Y algunos de esos macroplásticos son redes de pesca. En esencia, la mayor cantidad de los plásticos que entran al océano se hunden. De los que no se hunden y flotan, el 46% en peso pueden ser redes de pesca. Hay que considerar que este estadístico podría estar inflado porque las redes de pesca tienen específicamente boyas para flotar. De hecho, las redes de pesca, bajo esta lógica, serían de los plásticos más sencillos de quitar del océano. Y la imagen que tenemos de estos parches de basura que se encuentran en el océano no es como lo solemos pensar, no son islas de basura sobre las que podríamos caminar, sino que son sopas de microplásticos. En vez de verse algo así, se ven más como así. Un dato que tal vez hubiera sido más relevante de mencionar es que del 100% del plástico que entra al océano, el 80% proviene de tierra firme. Y del otro 20% que sí proviene de actividades marítimas, no todas son redes. Una parte del documental habla sobre
los problemas que pueden tener las certificaciones de pesca sustentable y otras certificaciones verdes como Dolphin Safe, que es verdad, no puedes confiar 100% en ellas, todas las certificaciones van a tener algún problema, pero siguen siendo muy importantes para la sostenibilidad de nuestros océanos. Pero durante estos segmentos en los que habla sobre estas certificaciones de pesca sustentable, menciona como un dato verídico y hace entender que todos los observadores de las pesquerías y estas certificaciones y todos los capitanes de botes son corruptos y mienten sobre la cantidad de pescado que están capturando. La verdad es que mentir sobre tu captura es altamente ilegal y te pueden terminar quitando tu licencia para pescar. Muy pocos pescadores de verdad ponen en riesgo su única forma de sustento en los lugares en los que sí están enforzadas estas leyes. En Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y muchos otros países, si tienes un gran bote pesquero, a fuerzas por ley tienes que tener un observador adentro. Además de que la pesca industrial, que es a lo que le tira tanto este documental, es donde más están enforzando cámaras a bordo de los barcos, monitoreo satelital, y de hecho esta tecnología ha tenido gran impulso debido a la pandemia por COVID-19. Entonces cada vez es más sencillo monitorear la cantidad de pescado que se está capturando en grandes compañías pesqueras. Esto no quiere decir que todos los observadores sean honestos y no corruptos, no quiere decir que todos los capitanes siempre digan la verdad sobre sus capturas, pero no podemos decir que todos los capitanes y observadores son corruptos y mienten, porque esto le quita seriedad a estas certificaciones de pesca sustentable y hace que menos compañías vayan a querer buscarlas y buscar que su pesca sea más sustentable. En el documental en especial habla sobre el sello azul de la Marine Stewardship Council. ¿Qué pasó? ¿Ya te estoy aplaudiendo? Besito de patita. Pero una de las aseveraciones que hace cuando siguió el dinero, que usa mucho ese cliché durante el documental, es que como la mayoría de los ingresos de esta organización viene de estos procesos de certificación, pues mientras más certificaciones den, más dinero van a tener, entonces no tienen incentivo para no dar esta certificación y es muy sencillo obtenerla. La realidad es que este sello azul de la MSC solo es otorgado después de una auditoría por terceras partes, es decir, no directamente por la MSC, por lo que no hay ningún interés económico de esas terceras partes en dar o no el sello a la pesquería, al restaurante, a cualquier ente que quiera obtener esta certificación. Y los criterios de sustentabilidad que son utilizados para otorgar o no el sello azul se encuentran públicamente disponibles y ustedes los pueden checar para saber si una pesquería los cumplió o no. El documental habla de una pesquería que tenía la certificación a pesar de que su bycatch era demasiado alto, pero omite reportar que esa misma pesquería islámica a la que se refiere en el documental ya no tenía la certificación del sello azul, porque en cuanto empezaron a reportar más bycatch, se le revocó. Y hay muchísimos artículos científicos que hablan de la importancia que ha tenido este sello azul de la MSC para la sustentabilidad de las pesquerías. Otro dato que ellos aseguran es que 1 de cada 3 pescados que son importados a los Estados Unidos fue pescado ilegalmente. Este dato también ha sido refutado, primero porque trae datos del 2011 de importación a Estados Unidos que eran incorrectos y que han sido actualizados desde entonces. Este viene de un artículo en 2014 en el que ellos calcularon que del 30 al 35% de las importaciones a Estados Unidos eran de pesca ilegal, pero en este artículo consideraban que el 90% de las peces consumidos en Estados Unidos venían de importación. Este dato era incorrecto por un error de codificación. Básicamente, el pescado que se capturaba en Estados Unidos se procesaba en Asia y se regresaba a Estados Unidos, se estaba considerando como importación en vez de como captura local. Este dato ya se actualizó. En un paper del 2019 se clarificó que entre el 62 y el 65% del pescado de Estados Unidos es importado y no el 90%. Dije importado 2 veces, no. Pero en que este dato fuera correcto, aunque el 90% del pescado que se consume en Estados Unidos fuera importado, las metodologías para estimar la captura ilegal han sido muy controversiales y muy debatidas. De hecho, ese mismo grupo que hizo el paper en 2014 sacó otro en 2017 que tuvieron que retractar porque fue muy criticada la metodología que utilizaron, que fue la misma, para calcular las importaciones a Japón. Una parte del documental empieza a hablar sobre acuacultura para decir que la acuacultura no es la solución a las problemáticas del océano. De hecho, hay un momento en el que, mostrando granjas de salmón en el mar, ellos indican que el 50% de la alimentación que proviene del mar viene de este tipo de granjas. Eso no es verdad. Because this one is false.
Sí, el 50% de nuestros productos pesqueros vienen de acuacultura, pero no todos vienen de estas granjas, como las granjas de salmón. Hay muchísimas maneras de tener acuacultura y hay muchísimas especies que se pueden crecer en acuacultura para alimentar a la población. Y muchísimas especies que se pueden farmear. ¿Cómo se dice farmear? De hecho, de la acuacultura no solo provienen el 50% de los productos pesqueros que consumimos actualmente, sino que la acuacultura es una parte vital y crítica para tener seguridad alimentaria en un planeta con cada vez más necesidades de alimento. La acuacultura y la cosecha de los productos marinos no solo nos pueden ayudar a alimentar una parte de la población, sino que también pueden quitar presión en nuestros recursos pesqueros en vida silvestre, ayudándonos a reducir el problema de la sobrepesca. Incluso los bivalvos de granja han sido considerados como la comida con menor impacto ambiental. Así que cómanse esas ostras de granja sin remordimiento, que a mí no me gustan. Parecen moquito. Ostritas, ostritas. Y nadie contestó. Y no fue nada extraño, porque él se las comió. En la actualidad, la acuacultura es el sector alimenticio con mayor crecimiento y cerca de 20.5 millones de personas están empleados actualmente por acuacultura y dependen de ella para su sustento. Es verdad que la acuacultura se tiene que realizar de manera sustentable y es verdad que hay algunos proyectos que han llegado a tener impactos como contaminación o remoción de manglares, pero la caracterización que se hace en la película es muy alejada de la verdad, cuando la industria está más enfocada en cosas como algas o peces de agua dulce y no en nuestras granjas de peces marinos que son lo único que se muestra en la película. Sin mencionar que uno de los argumentos durante esta parte del documental es que había cientos de estas granjas de acuacultura utilizando imágenes de Google Maps. Imágenes de Google Maps no pueden ser una parte fundamental de tu evidencia cuando estás intentando atacar una de las mayores fuentes de producción de alimento del mundo. Y otra parte que mencionan durante otra cosa que mencionan durante esta sección de acuacultura es, me tengo que reír, mencionan que el salmón de granja es solo pez gris pintado de rosa porque le tienen que dar colorantes para que se vea rosa. A los salmones se le alimenta con una dieta que incluye astaxantina. Astaxantina es un pigmento natural que se puede extraer de algas o de levaduras. Este componente en su dieta es lo que hace que su carne se vuelva un poco rosa. Curiosamente, el salmón en vida silvestre también obtiene su coloración rosa por la astaxantina que se encuentra en su dieta. Siguiendo esa misma lógica, cualquier salmón, sea de granja o sea salvaje, es un pez gris que pintaron de rosa. Y es solo un hecho que te dan como factor de choque para que te asombres de esta industria malvada, pero en realidad es un proceso natural que también sucede en animales como los flamingos, que se ven rosas por su dieta. De hecho, si quieren leer un poco más sobre el estado actual de la acuacultura y su sustentabilidad, les recomiendo este review que salió en Nature, que explica muy bien el estado actual de esta industria. La última aseveración de carácter técnico de la que quiero hablar, y es con la que ellos cierran la película, es que no existe la pesca sustentable, que la pesca es el mayor problema que tienen nuestros océanos, diciendo que ni el cambio climático ni que la contaminación por plásticos, ni siquiera mencionan la presencia de especies invasoras en nuestros océanos como un problema, sino que la pesca es el único problema que tienen nuestros océanos y la pesca sustentable no existe, y todo es una conspiración en la que están involucrados las organizaciones no gubernamentales, el gobierno, las compañías pesqueras, los piratas, básicamente todos menos Sea Shepherd están dentro de esta conspiración. Y la verdad sobre esta aseveración es que es verdad que la pesca no es perfecta, es verdad que aún hay mucho trabajo por hacer, es verdad que la sobrepesca es un problema muy grande en el océano que de verdad está llevando especies cerca de la extinción, no es verdad que es el único, el cambio climático es de las mayores amenazas que tiene el océano, la contaminación por plásticos que vienen de tierra también es una amenaza muy grande, la presencia de especies invasoras puede llegar a acabar con un ecosistema y ni siquiera se tratan en este documental. Él menciona también que ni siquiera existe una definición de sustentabilidad o de pesca sustentable, cuando en el mismo documental el ministro de Medio Ambiente, me parece que era su cargo del Reino Unido, le da un ejemplo exquisito de lo que es la pesca sustentable, mencionando que si tú tienes 100 euros en el banco, ese es tu capital, y con ese capital estás generando intereses. Si tú únicamente estás gastando tus intereses, eso es sustentable. Una vez que te metas en tu capital y empieces a bajar esos 100 euros,
eso ya no sería sustentable. Eso es un ejemplo exquisito de lo que es la pesca sustentable. Es cuando no tomamos más de lo que el mar nos puede dar y le damos tiempo a los peces para que se reproduzcan y la población se mantenga estable o aumente. De hecho, hay medidas más específicas que las pesquerías pueden usar, como el rendimiento máximo sostenible, para calcular la cantidad de peces que pueden capturar mientras que la población se mantenga estable o en aumento. Ese rendimiento máximo sostenible se calcula con la velocidad en la que crecen los peces, con cada cuánto se pueden reproducir y otros factores para asegurar de que no te estás pescando de más una población. La verdad es que se tienen estadística, matemáticas, modelos computacionales y una rama completa de la ciencia de pesquerías para calcular la cantidad exacta de peces que debemos de sacar. Y está funcionando. Las pesquerías sí se están volviendo más sustentables. De hecho, los datos más recientes nos indican que la mayoría de nuestras pesquerías están a niveles sustentables. Únicamente el 33% de nuestras pesquerías están sobreexplotadas, que sigue siendo un chorro, es un tercio. Un tercio de nuestras pesquerías están sobrepescadas. Eso quiere decir que estamos llevando a la extinción a un tercio de nuestros recursos pesqueros. Sí es mucho y sí es un problema. Pero eso no quiere decir que la pesca sustentable no exista. Podemos ver que sí existe. Lo único que tenemos que hacer es que este tercio se vaya para allá con los de la pesca sustentable. Pero eso no se va a resolver dejando de comer pescado. Estos cambios se tienen que realizar a nivel sistema, a nivel gobierno. En este video hablamos de los datos incorrectos que Seaspiracy usa y lo que la ciencia más actual dice al respecto. Pero aunque Seaspiracy usa datos incorrectos, los problemas a los que se refiere sí son reales. Y el uso de datos incorrectos no es lo peor que hace este documental. En la siguiente parte vamos a hablar de por qué Seaspiracy, en vez de ayudar, termina haciendo más daño al movimiento de conservación del océano. Desde que desacredita a las organizaciones no gubernamentales que de verdad están haciendo algo positivo por el océano, hasta, y esto es muy común de las teorías conspirativas, los tintes racistas y los estereotipos dañinos que utiliza para justificar su punto de vista.